Este 95% de las cosas que nos están pasando no las estamos generando conscientemente. Yo también crecí muy apegada a la religión. Tengo preguntas mucho más profundas que no encuentro respuesta. Hola, bienvenidos a un episodio más de Aha Moment Podcast, tu espacio en el que compartimos temas de salud y bienestar de forma práctica y sencilla para que las puedas integrar en tu vida desde ya. Y hoy es un episodio maravilloso, pero antes de eso, te voy a pedir por favor que nos hagas un gran favor. Suscríbete para llegar a más personas, amplificar este mensaje y que seas parte de esta misión y de esta comunidad. Lo único que tienes que hacer es irte de arriba, suscribirte, ya sea en YouTube o en cualquiera de las plataformas de audio que nos escuchas. Suscríbete para que no te pierdas ese capítulo que a lo mejor puede ser exactamente el que necesitas escuchar. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a platicar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de creencias limitantes, pero cómo a veces somos esos espectadores o creemos ser esos espectadores de nuestra propia vida. ¿Y cuántos de ustedes no se han sentido en este lugar en el que sienten que la vida pasa por ustedes y ustedes no toman ninguna decisión? ¿Cuántas veces hay algo que constantemente nos repetimos como una creencia constante y la volvemos parte de nuestra vida y sentimos que no evolucionamos? Si alguno de ustedes se siente espectador de su vida, tienen que quedarse en este episodio con nosotros, porque vamos a platicar con Mariana Fresnedo, que nos va justamente a contar cómo es que hay una relación entre la física cuántica, la espiritualidad, la concentración, el poder de manifestar, todos estos conceptos que suenan súper elevados, que se traducen en poder cumplir tus sueños en la vida. Y déjenme presentar a Mariana, bienvenida. Gracias, niñas, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a ti. Pongan atención porque esto es muy interesante. Mariana es ingeniera industrial por la Universidad de Anáhuac del Norte. Tiene un posgrado en bioneuroemoción por el Instituto Enrique Corbera. Es facilitadora del método The Work de Byron Katie, que ya hemos platicado de él también por aquí. Este método que te ayuda justamente a eliminar creencias y a cambiar esa percepción de la realidad que a veces nos hacemos. Es fundadora del método QLT, hipnoterapeuta en hipnosis de sanación en Foundation Healing Hypnosis. Es certificada en meditación mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness, coach de técnicas de respiración por Yoga Body y facilitadora del sistema de sanación energética Rising Star. Y pues bueno, tiene un perfil interesantísimo que nos resuena y que nos conecta justo con el tema del día de hoy. Bienvenida, Mariana. Gracias por aceptar y por estar el día de hoy aquí. Estoy feliz de estar con ustedes. Nos encantaría que nos empieces a platicar un poco de ti. Dices que eras sumamente escéptica. ¿Cómo es que en este escepticismo, ser ingeniera, esta mente muy cuadrada de números, de resultados, te abres esta posibilidad de empezar a descubrir qué es el manifestar nuestros sueños y la vida que queremos? Bueno, es que los escépticos también queremos manifestar, solo que no entendemos cómo funciona, queremos como que la fórmula exacta, ¿no? Y que no hay error y tráeme el método científico de que eso me lo va a probar. Entonces, ingeniería, una mente muy racional, método científico, lógica, de uno para otro, la fórmula, perfecto. Pero pues el misterio de la vida no es así. No se puede someter a un método científico, no se puede someter a una fórmula exacta. Y para mis primos, los escépticos, hola, no están mal. Sé perfectamente por lo que están pensando, porque para mí todo este mundo mágico, energético del universo y pide que se te dará, y al menos yo trataba de usar la ley de la atracción, ya sabes, de esa de que tu pensamiento positivo atraes. A mí no me funcionaba, al revés, me pasaba como que justo lo opuesto, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo? O el pide y se te dará, o pídele al universo todo lo que tú quieras. O repítelo nada más. Y las afirmaciones y los mantras y ponte a vibrar alto. Yo decía, bueno, estos hippies fritos que no quieren hacer nada más que vender pulseras en la calle, ¿no? Y que no estoy en contra de vender pulseras, yo sería fanática de eso, pero pues a mí no me funcionaba. Por mi educación, como que crecí muy alejada de Dios. Para mí Dios no existía, era de gente que como que no quiere trabajar o que no quiere pensar. Y cuando vives como tan alejado, que yo creo que eso es algo que nos pasa mucho en la humanidad, todos tenemos sed de Dios o de lo divino. Tiene muchos nombres: Dios, universo, fuente, madre, padre, creador, energía cósmica, amor incondicional. Cada quien le puede decir como quiera. Cada quien puede tener su propia espiritualidad.
Y cómo llegué ahí, pues cuando uno tiene una mente tan rígida, tan escéptica, pues la vida te invita a través de, pues de unas invitaciones forzadas. A, a soltar, exacto, regalos muy envueltos, a soltar ese control, ¿no? Y tengo que tener la razón y la vida es como yo digo que es. Y a través de esas invitaciones, pues me empecé a topar con contrapared de ni siquiera ya estoy encontrando las respuestas en psicoterapia. No me está alcanzando. O sea, tengo preguntas mucho más profundas que no encuentro respuesta. Y entonces empecé a como que irme de retiros. Así, en lugar de usar los fines de semana para la destrucción de la fiesta, dije, ¿sabes qué? Me voy a ir de retiros. Y empecé a irme de retiros, pero yo seguía con mis preguntas no escépticas. ¿Pero cómo? ¿Cómo que se abre el corazón? ¿Cómo que le pides al universo? ¿Cómo que se manifiesta? A mí explíquenme. Y siempre me decían, ay, eres muy mental. Sí, no sirves. Eso no sirve aquí. Tú nunca vas a abrir el corazón. Y yo, brother, pues, ¿qué hago? O sea, sí soy. O sea, no puedo dejar de ser lo que estoy siendo. Y el punto es que pasa hasta que llego a la física cuántica por el doctor Bruce Lipton. Lo amamos. Lo amamos. Y él fue el que así me abrió todo este mundo que yo entiendo ese lenguaje porque yo lo estudié. Yo estudié física cuántica 4 semestres en la carrera. Entonces entiendo perfecto ese lenguaje y me abrió todo un mundo de, ok, ya entendí. O sea, ya entendí qué tiene que ver o cómo sé para los escépticos y también para los místicos, porque los místicos podrán como que saberlo con una certeza interna, pero cuando les dices, a ver, explícame, no sé, no te lo puedo explicar, solo tienes que confiar. Pero los escépticos no pueden confiar porque no les permiten, ¿no? Entonces, así estuve como 8 años en bruja de closet, metida yo en mis estudios y me fui como certificando en 1000 cosas y lo aplicaba a mí. O sea, yo decía... ¿Y te costaba trabajo en ese momento decirlo a los demás que Claro, estabas haciendo este cambio? ¿cómo? Yo era una gran ejecutiva con una carrera profesional de más de 10 años, trabajando en corporativos grandotes, como yo iba a andar diciendo que ahora yo meditaba. Era la cosa más rara del mundo hace 10 años. Pero más bien como que me puse muy devota al estudio y aplicar toda esa información acá. Primero aquí, ¿no? Y porque realmente lo necesitaba. O sea, yo estaba muy perdida y no entendía muchas cosas y no era feliz y tenía eso que tú decías, ¿no? Mi vida era, pues, como que la decisión de todo mundo menos mía. Y según yo había hecho todo bien. Entonces, como, ¿por qué yo era tan miserable y tan infeliz? No entendía por qué. Y empecé a aplicar toda esta información y estas técnicas y toda esta práctica porque... sí es mucho práctica, no es, o sea, los libros no nos van a cambiar, lo que nos cambia son las experiencias y fue un cambio bestial. No inmediato, es todo un proceso, sigo en el proceso, me sigo reencontrando, sigo profundizando y ha sido increíble todo este viaje. Hay un concepto que me encanta que hablas de espíritu ciencia y es justo conceptualmente esto que puede tronar cables, podemos no estar entendiendo de qué estás hablando, pero en este proceso de ir integrando a tu realidad y a tu vida, cuéntanos qué significa para ti este concepto y cómo lo explicarías en este mundo terrenal. Claro, es que en este mundo terrenal estamos viviendo tiempos tremendos, porque hoy tanto la neurociencia como los avances de todas las investigaciones, por ejemplo, de trauma, tienen una correlación muy directa en nuestra capacidad de elegir, en nuestra creatividad y cómo se integran entonces estas herramientas que parecían místicas como la hipnosis, como la meditación, como la respiración, que hoy con toda la ciencia, gracias a los tiempos que vivimos, se le puede dar una explicación a todo lo que nos está sucediendo. Entonces, para mí la espirituciencia es estar oscilando entre la espiritualidad y la ciencia. ¿Para qué? Para dar como ese paso firme, ¿no? Y no irte al otro extremo. Yo lo que veo mucho es que el extremo de uno es lo que causa desequilibrio. O sea, demasiada ciencia se pierde un poco la humanidad ahí, ¿no? ¿Dónde está entonces el misterio y cómo nos relacionamos con eso? Demasiado espiritual. Pues amigos, somos humanos, tenemos cuerpo, o sea, sí somos espirituales y no hay nada que puedas hacer para ser más espiritual, pero al final, pues, hay materia, hay cuerpo. Y si hay cuerpo, hay algo que necesidades, chambear. sí. Y necesidades, exacto. Entonces, no le podemos ir a uno en el otro. Entonces, es este baile entre estas dos áreas. Es esta dualidad, al final del día, ¿no? Somos seres duales, estamos justo en este estira y afloje de un lado al otro, de lo mental
a lo más físico, de lo racional a lo irracional. A mí me gusta decir de lo tangible a lo intangible, un poco, que es parte de pues, nuestra naturaleza humana. Así, tal cual. ¿No? O de la luz a la oscuridad, o de la Exacto. conciencia a la inconsciencia. Pero sí creo que somos ambos. O sea, somos espirituales todo el tiempo y somos humanos todo el tiempo. No me brinco de uno a otro. Como somos seres integrales, ¿no? Exacto, como que más bien me caigo en estas ilusiones y me las sufro como si fuesen reales. Lo que estás diciendo. Ajá, sí. Caigo como en esta ilusión de que no soy suficiente y me lo vivo como si no fuese suficiente. Caigo en esta ilusión de que soy un ser espiritual y yo soy buena y yo soy la más linda y me lo sufro como si fuese verdadero. Entonces, cuando alguien me espejea algo que también soy, no. Entonces, para ambos es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona la mente. La mente siempre está proyectando muchos atributos, porque fíjense, creo que es parte de un diseño. Así está diseñado. O sea, está diseñado, se proyecte toda esta información para espejearnos, reconocernos, recordar, quitarnos esas capas, más bien ampliar esa integridad, ampliar esa totalidad y poder ampliar con eso la capacidad de amar la totalidad. No solo ser el bueno, yo digo, hay que ser honestos, no espirituales. Me encanta. Si encanta. estás mintiendo, no estás siendo espiritual. 100%. Y así como tú, Mariana, te confieso que yo también crecí muy apegada a la religión, yo sintiéndome muy espiritual. Luego me desfasé por completo y empecé en esta búsqueda de en qué creía, en qué no, cómo. Y ahí a partir me fui muy escéptica, ¿no? Y quería un método, ¿no? Y la verdad es que la física cuántica me regresó la espiritualidad porque de alguna manera empieza con un método, decirte que existe esta materia, que existe esta energía y que todos estamos conectados. Y por ahí Oprah Winfrey dice que si quieres manifestar todas tus metas, deberíamos de empezar por el espíritu. Y eso es lo último que volteamos a ver cuando queremos manifestar o cuando tenemos un plan de vida o cuando queremos arrancar un negocio o cuando queremos lo que sea en la vida. Lo último que volteamos a ver es qué me está diciendo mi interior, qué está diciendo ese plan maestro que existe para mí, que yo sí creo en que hay una misión que venimos a cumplir y que cuando me conecto con eso estoy mucho más alineada, ¿no? Por eso a veces no se sienten bien algunas cosas. Cuéntanos qué es realmente esto, porque todos los que fuimos a la escuela, al menos de mi generación, y yo creo que las tres que estamos aquí, pues era la física newtoniana de acción-reacción, ¿no? Entonces, claro, si yo lo pienso, tiene que pasar, ¿no? Si yo aviento algo, tiene que caer. Pues la física cuántica nos habla de un universo de posibilidades. Entonces, sin irnos muy científico, hacerlo súper digerible, ¿qué significa el que existen muchas posibilidades para manifestar una cosa? Bueno, la física cuántica lo que hace es que estudia el mundo de lo pequeñitito, el mundo de lo invisible. Entonces, cuando estamos hablando de manifestar, que se conecta mucho o está muy asociado con la ley de la atracción o con crear, que todo eso es lo mismo, es tomar una decisión, sucede mucha más información invisible que visible. Y la física cuántica lo que nos da son leyes de cómo se comporta el mundo invisible, o sea, lo que está dentro de las partículas subatómicas. No se me asusten, física del colegio que mucha gente odiaba, yo amaba, pero mucha gente odiaba, el famoso átomo, ¿no? Nos dijeron que cuando tú llegabas al átomo, fin, partícula indivisible, ya no puedes llegar más al fondo. Chiquitito. Es lo más chiquito, que está los electrones dando vueltas y el núcleo, protones y neutrones. Y fin, se acabó. Bueno, pues ahí no acabó el cuento. Resulta que adentro del núcleo hay otras señoras que se llaman quarks, y adentro de los quarks hay otras señoras que se llaman gluons. Y los gluons son una cuerda de vibración. Literal, es una tira que está vibrando. Esto se propone en 1964 en la teoría de las cuerdas. Entonces, lo que dice es que estos gluons van a una frecuencia vibratoria. ¿Qué es una frecuencia vibratoria? La cantidad de sub y bajas que tiene una ondita en un segundo. Eso es. Entonces, si tienes una ondita que va vibrando, esa vibración se mide por cuántos sub y baja 1, sub y baja 2, sub y baja 3. ¿Cuántos cumplió? En un segundo. De ahí viene la palabra vibrar alto. Sí, o vibrar bajo. Sí, es en relación, no es en una comparación. Si algo tiene 3 ciclos en un segundo, 3 sub y bajas en un segundo, o algo tiene 12, entonces eso vibra mucho más alto. ¿Por qué? Porque eso que vibra tiene que ir mucho más rápido para cumplir esos 12 ciclos. Entonces,
utilizando muchas de estas leyes de la física cuántica y de cómo se comporta la energía, trazamos líneas de entendimiento a cómo nosotros también somos energía. Porque al final estamos hechos de materia, que está hecha de moléculas, que está hecha de átomos, que está hecha de electrones, protones, neutrones, que allá adentro hay quarks y que allá adentro hay gluons. O sea, sí somos materia, pero muy en el fondo hay muchas onditas que están a una frecuencia. Entonces, como toda esa información invisible, de hecho, la palabra cuántico significa paquete pequeño de información, como los paquetes más pequeños de información, porque al final esa frecuencia es una información, ¿qué va a hacer? Porque la energía lo único que puede hacer es conectar con otra ondita de energía. No puede hacer otra cosa. Y cuando conectan, entonces hay una transformación. De ahí viene lo de, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Por qué? Porque la energía no aparece de la nada, no se desaparece de la nada, sino que se transforma. ¿Cómo? Conectando. Y cuando conectan, hay de 3 sopas. O se construye la frecuencia, es decir, se suman todos esas sub y bajas, y entonces suma y te da una mayor velocidad, más impulso, mayor frecuencia, o se destruye. Baja, resta, quita el impulso, va más lento. O se queda igual, que ahí entra la ley de la resonancia, que es esa información le va a llamar a más de su igual. Y esto es, por ejemplo, en las cuerdas de la guitarra, ¿no? Tú puedes tocar una cuerda y ese sonido va a producir sonido en las otras cuerdas, aunque no las toques. Entonces, la ley de la resonancia lo que hace es a llamarle a más de su igual. Entonces, lo que yo siempre digo es, ok, pues tenemos un montón de energía aquí, ¿no? Adentro, ya vimos. Pues tenemos un montón de átomos. Y esa energía, pues resulta que no se queda aquí adentro del cuerpo, sino que sale. ¿Por qué sale? Porque pues el brazo, los límites de la piel, pues siguen siendo lo mismo, son onditas. Entonces no existen los límites de la materia como los conocemos. ¿Qué va a hacer la energía cuando salga? A conectar. ¿Con qué va a conectar más rápido? Con lo que resuena. Entonces tú no atraes lo que quieres, tú atraes la información que va haciendo. Y lo que va haciendo, según neurociencia, 95% es inconsciente. Y esto es importante porque muchos hemos sufrido algún tipo de violencia o abuso y es como de, entonces, ¿cómo, Mariana? ¿Yo atraje eso? No. Todos aquí merecemos una vida de paz y amor, pero estamos sumergidos en demasiada información inconsciente, no estamos separados. Eso también lo demuestra la física cuántica. No existen límites para decir, ok, hasta aquí esta es una cosa y hasta acá esta es otra cosa, sino que toda la información pues completa en el universo, que el mismo universo está en expansión también. Entonces, es importante comprender que estamos sumergidos en información colectiva, inconsciente, en donde hay violencia y abuso, y es parte de la información que también traemos. Entonces, vamos a ir conectando esto de manifestar. Quien hace el pedido nunca es tu parte consciente, porque eso es solo el 5%. Quien le hace el pedido al universo es tu información inconsciente, que está siendo reproducida, que está resonando durante mucho más tiempo. Digamos que es más sólida esa información, aunque sigue siendo invisible. Contesté tu pregunta. 100% y lo veo como pelotitas. Ya sabes, me imagino como esta pelota, como esta alberca de pelotas, en la que tú puedes ser una pelota roja y vas a querer meterte a la alberca de pelotas rojas, ¿no? Tienes que hacer una autoobservación y muchísimo trabajo para decir, creo que me vendría mejor meterme a la pelota verde, ¿sabes? Pero, o sea, como que lo siento, es la energía que yo traigo, entonces con la que voy a resonar. Así. O sea, te puede llegar la persona maravillosa de tu vida, pero si tú estás vibrando diferente, ¿no? Con esta energía que dices súper inconsciente, no la voy a ver, no la voy a detectar, no voy a vibrar, no voy a resonar, como tú estás diciendo. Tal cual. A todos nos ha pasado eso, ¿no? Que conoces a alguien como hermanas. O sea, haz de cuenta que tenemos los mismos intereses, hicimos un súper clic y nomás te volteas con esa otra persona. Ay, Dios, no, qué espanto. No es la culpa de la otra persona, ¿eh? Por favor, seamos honestos espirituales. Yo tengo que dar un ejemplo ahí buenísimo porque una de mis mejores amigas, en todo mi proceso de transformación, Valeria lo conoce bien, la comunidad que nos sigue, yo hablo de una PAU antes y después de mi diagnóstico de una condición autoinmune, ¿no? Y ahí empecé todo mi proceso de física cuántica y espiritualidad y transformarme, ¿no? Y etcétera. Y hay una persona en mi trabajo anterior que yo decía, hijo, no puedo con esta niña, es que totalmente diferente a mí, la criticaba todo el tiempo, o sea, muy fuerte. Hago esta transformación yo, hoy es una hermana del alma, la quiero con todo mi corazón y cambié mi frecuencia, ¿sabes? Y eso hizo que entonces pudiéramos resonar porque antes era un repele absoluto. Claro, es así. Cuando
Que, ojo, requiere valentía irse adentro, porque te vas a encontrar con cosas que no te gustan, te vas a encontrar con patrones destructivos, se va a activar la culpa, se va a activar la insuficiencia, te vas a encontrar con trauma. Entonces, ¿te tiene que gustar? No, nunca te ha tenido que gustar. No tienes que estar feliz todo el tiempo. Claro. Está incómodo, sí es incómodo. Pero yo he encontrado que el fruto de esa valentía esa es la verdadera manifestación, esa es la verdadera abundancia, porque esa es una riqueza que se queda contigo. Oye, Mariana, me encantó esta explicación súper tangible de las frecuencias, de cómo vibramos. ¿Cómo conectamos justo estas vibraciones, estas frecuencias con las creencias limitantes de las que vamos a hablar? Porque al final del día, este 95% de las cosas que nos están pasando no las estamos generando conscientemente. Y hablar de creencias implica dar este salto para adentro, que dices, no está lindo, a veces es doloroso, pero además es súper chiquitito en el espectro de todo lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo conectamos esta energía, esta frecuencia, de manera tangible con las creencias que hoy nos limitan? Dijiste algo bien bonito, que es algo chiquito de todo el espectro de lo que nos está pasando. Y yo agregaría ahí, y de lo que somos. Somos mucho más que las creencias, somos mucho más que los programas, somos mucho más que el pasado, que los éxitos, que lo bueno, que lo malo, que las heridas, que las identidades y las máscaras. ¿Okay? Entonces, aunque te encuentres con una creencia limitante, no significa nada. No es nada, es un topecito, ya, para adelante. Se rompe, sigue para adelante y uno no se queda ahí en el drama, ¿no? Fíjate. No te la compres, ¿no? O sea, al final, sí. Miren, todas las creencias que tienes en el momento en que se adoptaron eran las que generaban equilibrio. O sea, eran de empoderamiento. Porque era lo que salvaguardaba la vida y era lo más importante. Con la evolución natural, no somos la misma hace 5, 10, 15, cuando teníamos 5 años, entonces las creencias nos empiezan a quedar chiquitas. Necesitamos estar también en esa evolución. Entonces, por eso la vida va a llegar con sus invitaciones varias veces a decir, suelte su creencia, señora, que por ahí no va, que eso es de mucho control. ¿Ok? Entonces, a ver, para conectarlo con las creencias, con la energía. Bien, ¿quién le está diciendo a estas onditas que tengo aquí que vayan a la frecuencia tal? Si yo quiero ir a la abundancia, ¿no? Todos queremos vibrar alto, todos queremos estar en la frecuencia del amor. Pues, ¿quién le dijo que manifieste al diablo de mi pareja, ¿no? O a tal persona o a tal situación? Bueno, la respuesta es la información subconsciente. ¿Qué hay en la información subconsciente? La información subconsciente hay memoria, nuestra memoria, todo lo que vivimos en el pasado. Las memorias lo que hacen es que forman, solidifican y sostienen activas las creencias, tanto en nuestra mente. Mente no es cerebro. Mente es conexión cerebro-cuerpo. Es bien importante entender que el cuerpo es el mayor personaje aquí. Uno cree que es la mente, ¿no? Y entonces medito y la mente, y el tercer ojo, y aquí, y todo mal, amigos. Es el cuerpo, el sistema nervioso. El trauma, por ejemplo, son estas experiencias que formaron creencias muy fuertes, muy arraigadas, que determinan mucho la identidad de lo que creemos que somos, que todo eso es falso, es una ilusión, que me lo sufro como verdad, pero sí, pero seguimos siendo más, ¿ok? Que esas creencias lo que hacen es que van a procesar cuando llegue un elemento, una señal o un trigger que se parezca a esa experiencia que yo viví. Entonces, las creencias que yo tengo son estos significados que luego están asociadas. Entonces, por ejemplo, yo toco esa flor contigo y para ti representa la relación con tu abuela. Entonces, tocas o algo súper inspirador o algo súper doloroso. Ya cada mente es un universo, ¿no? Entonces, es importante comprender que las creencias no solo están acá, también están en el cuerpo y sirven para procesar las señales que nos van llegando. Los impulsos o estas informaciones. Todas las informaciones. Un momento inesperado, te corrieron del trabajo, es una señal, te peleaste con tu pareja, hay una conversación incómoda con no sé, con tu socia. Todo eso son señales. Hay un montón de estímulos que están pasando todo el tiempo. Los sentidos las captan, viajan a través del sistema nervioso, en donde desde ahí se empieza a procesar la información hasta que se casa con una creencia. Este es el significado. Color negro o persona buena, persona mala. Y así vamos dándole un significado a todo lo que vamos viviendo. ¿Para qué? Para sacar respuestas adaptativas.
que salvaguarden nuestra vida. Entonces, de hecho, Bruce Lipton tiene una frase que me encanta que dice, el momento en que tú reescribes tu percepción, transcribes tu epigenética. La epigenética, ¿qué es? Toda la información que está viajando arriba de los genes que impacta la activación o la desactivación de cierta información genética. Entonces, ahí entran memoria, creencia. Creencia produce pensamiento. Pensamiento produce emociones. A veces también produce primero emociones y luego pensamiento. Y ahí es un empelote que ya que fue primero el huevo o la gallina, no sé y no importa. Porque al final están los dos todo el tiempo. Esas emociones al final generan es energía en movimiento dentro del cuerpo que se empiezan a somatizar adentro de nuestras células. ¿Para qué? Para generar reacciones, sensaciones. Y esas sensaciones es lo que produce la energía para movernos, para mover los músculos, para salir corriendo, para pelear, para paralizarme, para las diferentes respuestas que tiene nuestro sistema nervioso. Entonces, que de todos estos elementos, o sea, la memoria, pues no voy a poder, como que no están mucho en mi control, lo que yo viví en la infancia. De entrada, de mucho no me voy a acordar. Y lo que te acuerdas o no, ¿no? Y no pude yo setear, como que asegurarme de que solo tener memorias positivas, pues no. Luego, que se disparen pensamientos tampoco lo voy a poder evitar. O sea, los pensamientos pasan por la mente, no tengo control sobre ellos. Puedo con pausa, que para eso es mindfulness, darme cuenta de que llegó un pensamiento y cuestionarlo, como nos enseña la Byron Katie, y decir, ok, eso no es verdadero, o voy a enfocar mi atención acá, o voy a hacer esta otra cosa con el pensamiento. Pero no puedo evitar que lleguen. Tampoco puedo evitar que las emociones se disparen. O sea, no me puedo meter a la amígdala y decirle, no, amígdala. No sueltes. No vas a tener miedo. Sí, o sea, no sueltes adrenalina. Exacto, eso pasa. Tampoco puedo evitar mis reacciones. Puedo prepararme previamente con mejores reacciones y de eso depende el trabajo previo que yo haga. El autoconocimiento que me regalan todos estos triggers y los estímulos, ¿no? Pero tampoco lo va a poder evitar. O sea, de hecho, en reacción va como implícito el involuntario. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Atender mis creencias. Eso sí lo puedo entender. Eso sí, en formato de proceso, ¿no? Porque no es como que de una sola vez y ya. Pero en formato de proceso puedo ir comprendiendo, a ver, ¿qué me estoy comprando yo aquí? ¿Qué estoy creyendo como una absoluta verdad? ¿Con qué me estoy identificando de más? ¿O a qué tengo apego? ¿O qué creo que me va a faltar? ¿O qué creo que voy a lograr si evito esa conversación incómoda? Todas esas son creencias que pasan muy rápido por la mente, asumidas como una total verdad, que no me he dado tiempo y pausa porque ni las he visto para cuestionarlas. Creo que tocas un tema, Mariana, que me parece fundamental que vayamos un poquito más a fondo y es la parte de las sensaciones y cómo es que nuestro cuerpo está lleno de información. Porque en este mundo hemos depositado la mayor de nuestras certezas en lo que dice la mente, en el cerebro, nuestros pensamientos, y cuando vas a tomar una decisión muchas veces haz un pro y cons, y entonces donde esté más aterrizado en tu cabeza es la decisión que tienes que tomar. Y nos olvidamos que toda esta información de la que hablas, que no es visible, que no es tangible, nuestro cuerpo la está midiendo, la está percibiendo, y eso se siente en el cuerpo, no se siente en la mente. Cuéntanos qué son las sensaciones, porque la gente nos hemos olvidado. Cuando tú le preguntas a alguien qué sientes, te empieza a hablar de emociones. Sí, te dicen, siento que es un tonto, ¿no? Sí. Sí, No, o siento eso no tristeza. es un sentimiento, eso es un pensamiento. O me siento triste, pero no dices cómo se siente en el cuerpo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con vibrar alto, vibrar bajito, cómo estamos, y de una manera súper básica, ¿no? Me siento echada para arriba, me siento echada para abajo. Esto me está llevando a sentirme más feliz. El otro día, no me acuerdo a qué gurú escuchaba, y le preguntaron, ¿qué es lo que yo tuviera que saber en la vida? ¿No? Y su respuesta fue mágica y dijo, lo único que tú tienes que saber es identificar en una decisión de 2 escenarios, ¿cuál te hace más feliz? Y es lo único que tienes que saber. Y yo creo que ahí es donde nos perdemos, que le queremos dar 800 significados, cuando solo hay que identificar de estas 2. A lo mejor son pésimas, a lo mejor las 2 me están llevando para abajo, pero una me lleva un poquito más para abajo y otra me lleva un poco más para arriba. ¿Cómo eso se siente en el cuerpo y cómo podemos empezar a entrenarnos para justo hacer esto que tú dices, que la mente vive en el cuerpo? Es así, que la mente esté al servicio del oráculo del cuerpo. El cuerpo es un oráculo. El cuerpo sabe cuando algo está fuera de integridad y cuando algo está en integridad.
¿Cómo sabe? Con las sensaciones. Las sensaciones son el lenguaje del cuerpo. Lo que pasa es que no aparece como el lenguaje que llevas estudiando desde que entraste al colegio, ¿no? Puño y letra y hacer letras y planas y lenguaje, ese tipo de lenguaje. El cuerpo tiene otro lenguaje. Se contrae, se expande, palpita, suda, se mueve, de repente pasan corrientes, de repente hay olas como de ciertos movimientos, de repente suda, de repente tiembla. Todas estas sensaciones, lo que está es otro tipo de lenguaje. Y el cuerpo nos habla así y nos está hablando todo el tiempo. El cuerpo viene como con esta inteligencia que puede salvaguardar también la vida. ¿Okay? Entonces, con eso viene la integridad. No, esto no está bien. O sea, el cuerpo te dice, no, esto no lo comas, esto te va a caer muy mal. Lo que pasa es que, porque la cultura y la educación en la que vivimos, pues premia un poco más el intelecto y cuántos títulos tienes, y entonces qué descubriste, y eso hace que nos olvidamos completamente del cuerpo. Cuando el cuerpo es la antena que te está diciendo, con esa persona no, con esta persona sí, esto no, esta decisión está, aunque no te guste ahorita, aunque mentalmente no haga mucha lógica, vete por acá, es la intuición. Personas muy racionales, mis primos los escépticos, un saludo, entiendo que este entrenamiento masivo hacia el intelecto probablemente tuviste que desarrollar ese intelecto porque era lo que te iba a salvar. Tenías que encontrar una forma de controlar probablemente tu entorno y requiere cierta práctica de voltear hacia adentro. La práctica que nos ayuda a ir conectando con las sensaciones son las prácticas de interocepción. Es decir, si tenemos tan condicionada nuestra atención a estar captando los estímulos de afuera, ahora tengo que entrenarla a estar observando los movimientos internos. A ver, ¿y dónde se siente? O sea, más que me siento triste, la pregunta es ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Dónde la siento? ¿Dónde? Porque después puedo describir el cómo. Entonces, ¿en dónde la siento? La siento en el pecho. Ok, ¿cómo? ¿Cómo es la sensación? ¿No? Si siento un yunque, tiene un color negro, se mueve, no me deja respirar, palpita, quema, se expande. Una vez que empiezo a establecer una dialéctica con esa emoción, empieza a perder el poder que tiene sobre mí. Lo que pasa es que es muy incómodo. O sea, es muy incómodo sentir que se te va a salir el corazón. Es muy incómoda la ansiedad. Es muy incómoda creer que ya no vas a poder respirar. Y es muy incómodo dejar de creer eso, ¿no? Porque justo ahorita que estamos hablando de creencias, es más cómodo seguir pensando lo mismo y apagar ese anestesiarte, fuego, ¿no? Porque no se apaga. Claro. Más bien te estás anestesiando. Las emociones no se van a ningún lado, aunque no las quieras sentir. Hablando de energía. Y, No, y psicológicamente tampoco. Tampoco. O sea, psicológicamente, en la psique también eso se va a quedar ahí reprimido y eso se va a seguir sintiendo y cada vez va a ser más. O sea, necesito más café, necesito más drogas, necesito más fiesta, porque eso cada vez se va a ir acumulando más y más y más. Entonces, sí, entiendo que es bien incómodo. Ahí hay una creencia bien fuerte en las emociones, ¿no? Que creer que tengo que estar feliz todo el tiempo. No tengo que estar feliz todo el tiempo. Porque así no es la vida. La vida no es para estar feliz todo el tiempo. La vida es para estar aprendiendo y evolucionando y acercándote a una versión más auténtica de ti. Y eso va a incluir varias muertes. Y el proceso es de deconstrucción, no de solamente aferrarte a lo que te hace feliz. Y, por ejemplo, sí hay que aprender a sentir felicidad, pero también hay que aprender a sentir miedo. Y hay que aprender a sentir enojo. Porque esas dos emociones, aunque son muy incómodas, nos están ofreciendo tomas de conciencia que la felicidad no te va a dar. O sea, el miedo te va a decir, señora, no tienes claro tus límites, por eso los rompes tú, por eso ni los comunicas, no tienes ni las herramientas para poner límites. La tristeza te va a decir, amigo, te olvidaste de ti, viste a todo mundo, pero te olvidaste de estar contigo, de conectarte a ti, de nutrirte a ti. Y así cada emoción nos va lanzando tomas de conciencia, que son decisiones, hacia una vida que sí queremos vivir. Entonces se empieza por la interocepción, a empezar a conocer ese lenguaje interno, a conocer las sensaciones y de ahí entonces empezar a como que ensanchar esa resiliencia de decir, ok, esto está incómodo, pero no lo voy a huir, me voy a quedar aquí a sentirlo. Y no pasa nada, es parte del show. Está incómodo, es lo único que va a pasar.
Está Y muy eventualmente No, sí está la luz al final del túnel. Siempre. ¿No? La cosa es, estoy aquí, la voy caminando, sé que voy a llegar, no sé cuánto. La no respiro tarde, y sigo. y paso. Y sigo. Y eventualmente la pasaste. Me encanta esta manera en la que explicas todo desde un punto de vista de proceso, porque es mucho más fácil ponerlo de manera tangible para todos los que no saben por dónde empezar. ¿Por qué? Porque todos queremos manifestar una vida de sueño, todos queremos resolver un problema, todos queremos seguir caminando en este túnel cuando estamos ahí, cada uno en su diferente momento de vida, en su diferente camino de desarrollo personal. ¿Qué les dices a los que no saben ni por dónde empezar para realmente empezar a integrar estos conceptos y empezar a vivirlos y a integrarlos al cuerpo, al diario, a la vida? Claro. Bueno, si estás empezando, probablemente cuando llegue el momento de integrar prácticas diarias, va a pasar un tiempito por ahí, ¿ok? Porque primero tienes que ir a buscar qué prácticas son las que te gustan. No a todos nos va a funcionar lo mismo y hay muchos tipos de prácticas. Creo que las personas que están empezando, a mí me funcionó mucho hartarme bien, o sea, llegar a ese punto de hartazgo de decir, no se puede vivir así, o sea, la vida tiene que haber algo más, porque si no, como que empiezo, pero ya me puse cómoda otra vez. Y aquí me quedo en la comodidad que ya conozco, ¿no? y entiendo. Ahora, ahí yo les llamo las fugas energéticas, ¿no? Estas fugas energéticas son estas creencias limitantes, pensamiento tóxico negativo, conductas también destructivas, adicciones, patrones, que lo que hacen es que secuestran tu atención. Donde pones tu atención vas a poner tu energía. ¿Qué es energía? Tu capacidad para crear, tu capacidad para elegir. Entonces, si tu atención, tu capacidad para crear y elegir está secuestrada por un programa inconsciente, pues eso es una fuga energética. Está fugando toda la energía que tú tienes para crear. Entonces, hay miles de fugas energéticas, pero las más comunes, por ejemplo, es tengo que complacer a los demás. Yo tengo la hipercomplacencia es solo las necesidades de los demás importan y yo no importo. Ser el salvador de la familia, comparar tu cuerpo o tu intelecto o el dinero que tienes con el de otra persona. O sea, que aquí es importante, la mente va a comparar, no lo va a poder evitar. Creerme las comparaciones es la fuga energética. O sea, creer que porque la otra o el otro es tal, entonces yo no. Esa conclusión que nace de la comparación es lo peligroso. La creencia de no ser suficiente, por ejemplo, también durísima, el permiso a no sentir. Todas estas son fugas energéticas que van a estar condicionando a que la atención se pueda usar para crear lo que sí queremos. Entonces, la autorreflexión, ¿cómo empezar? Autorreflexionemos, indaguemos qué información traigo yo. Los triggers o esos detonadores o cada conflicto que aparece por ahí en mi vida, ese es el regalo. Me está enseñando, me está apuntando en dónde traigo información activada, que son fugas energéticas, que hay un montón de programas ahí que están condicionando todo lo que sí soy y todos los recursos internos que sí tenemos, porque todos tenemos recursos internos, solo que unos no los conocen, para poderlos enfocar en lo que sí queremos. Mariana, estás hablando de una frase que me fascina, que es donde pones tu atención, pones tu energía. Pero desgraciadamente estamos hablando que la mayoría de las personas, como tú nos venías diciendo, estamos poniendo atención inconscientemente en cosas de las que no tenemos ni idea, ¿no? Estabas hablando de esta programación que traemos desde chiquitos, en que estos programas que aprendí o estos mecanismos de defensa fue lo mejor que pude haber hecho para sobrevivir en ese momento a lo que fuera una situación familiar, escuela, generalmente un ambiente social y muchas veces del núcleo, ¿no? De tu casa en cómo te vas formando. Y hay un punto súper importante que me encantaría que nos ayudaras a entender con toda tu formación de neurociencias, Mariana, que es nuestro corte prefrontal, ¿no? Una de las funciones que tiene es modular tu cuerpo, ¿no? Y la mayoría de las personas, yo incluida, que vivimos en un ambiente de negocio súper estricto y que queremos entrar en the flow, ¿no? Como en esta parte donde se te olvida el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que esta parte del cerebro va a modular para apagar tu cuerpo, ¿no? Y entonces por eso puedes trabajar horas y de pronto terminas y entonces te das cuenta que sí tenías hambre o que te mueres de ganas de hacer pipí
porque estás tan concentrado que moduló tu cuerpo hacia abajo. Y yo creo que la mayoría de las personas hoy, a lo mejor corrígeme si no estoy en lo correcto, estamos viviendo con esta modulación hacia abajo. Y nos hemos perdido de volver a reconectar con nosotros. Por eso cuando decimos, es que escúchate, ¿cómo me escucho? ¿Dónde están los pasos? Exacto, entonces a lo mejor con toda tu experiencia, con esta parte súper escéptica, súper mental, de oficina, que yo creo que muchas personas que nos escuchan están ahí también, ¿cómo empezaste a volver a conectar con esto que te va a permitir poner tu atención donde sí quieres? Porque le estamos poniendo en lo que queremos, pero realmente es en lo que no nos estamos dando cuenta. O en lo que se espera de nosotros, que es justo de lo que decías. Porque hay que cumplir, ¿no? Claro. Al final es lo que tú decías desde el principio, ¿no? Vivo la vida que me dijeron que tengo que vivir y no la que quiero. Entonces respondo de acuerdo a esa información. Mira, siempre que llegue el estrés, la mente va a sufrir una mini regresión. La mente de todos. Cada vez que llega el estrés, sufre una mini regresión la mente a la información inconsciente. Ahí ya no hay esta parte consciente, que es la parte creativa, los pensamientos del momento presente. La parte inconsciente se refiere mucho a todos los mecanismos de la mente, ¿no? La comparación, brincar entre pasados y futuros, estar asignando como ciertos desvalores también, o valores. Y en esa información subconsciente, ahí están alojadas nuestras adicciones, nuestros patrones, nuestros mecanismos de defensa, nuestras máscaras. Estar en desconexión con nuestro cuerpo, es decir, no escuchar las necesidades, tengo que hacer pipí, o tengo hambre, o esto no me gusta, esto, aquí peligro, aquí hay algo. No, ¿por qué? Porque no tenemos atención entrenada a cachar eso, no lo conocemos, es incómodo. Entonces, ¿qué hace la mente infantil o no entrenada? Lo que hace es que a lo incomodidad, no, salte de ahí, regrésate a lo cómodo, busca esa comodidad a toda costa. Entonces, cada vez que no estemos sintiendo nuestras necesidades, por esto que tú dices de que no estamos en conexión con nuestro cuerpo, eso es un estrés. Y cuando hay estrés en el cuerpo hay contracción. Y cuando hay contracción, la mente se regresa a información subconsciente. Entonces estoy como en esta cárcel de siempre estar operando desde esta información inconsciente, en donde está alojada, si tienes, por ejemplo, el patrón de la complacencia, que se llama el síndrome de Wendy, creo, de Peter Pan, ¿no? La que siempre está cuidando a los demás y la que tiene que ver por todos los demás. Si tú el día que no te sentiste, eso activa estrés en el cuerpo, contrae el sistema nervioso, manda a la mente una regresión, se te activa la complacencia. Y justamente lo que estás diciendo es, no importa que yo quiera manifestar y esté repitiendo y diciendo. Revés, peor. Eso es mucho peor. ¿Por qué regresas ahí? Porque estás o sea, de entrada te estás queriendo someter a una información que no estás pudiendo sostener, porque tu cuerpo trae otra información. O sea, por eso la gente no logra manifestar. Porque creemos que es con nuestro mecanismo consciente. No, es atender la información inconsciente, tener atención entrenada, que eso toma un tiempo, entrenarlo a estar detectando las necesidades que viven en el cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando se me active esa necesidad, yo responda ante eso y no responda ante, no, pero entonces ya me van a querer más si cumplo la expectativa. Entonces ya voy a ser más perfecta, sí. Ahora, la corteza prefrontal, cuando llega el estrés, no te puede contestar los porqués de los porqués. No hay atención disponible para eso. Entonces, ahí ya estoy, fuga energética, como que poseída, secuestrada por esa información. Entonces, la clave va a ser mucho, reconecta con el cuerpo y comienza a sentir y recuerda las sensaciones, conoce tus emociones. Miles de autores han dicho, ¿no? Neville Goddard, de que mucho de manifestar se trata de asumir la emoción del deseo cumplido. Pero entonces no me voy a poner a ensayar las emociones positivas, sino que voy a ensanchar la capacidad que tengo para sentirlo todo. Claro. Y eso incluye el enojo, la tristeza. Porque eso va a pasar. Todo, claro. O sea, el enojo y la frustración es como pestañear. No me puedo quitar el pestañeo. Claro. No me puedo quitar, no conozco a nadie que se haya ese quitado es el la camino, ansiedad. eso es lo que tenemos que entender, tenemos que pasar por ahí. Y quiero retomar algo que dijiste al principio, que es la importancia de tomar acciones. Porque si no, todo se queda aquí. O sea, no es voy a leer el libro,
para entonces entender cómo es que funciona, o voy a volver a ver este episodio 50 veces para ver el proceso de las creencias en la manifestación. O sea, en la realidad, ¿cuál es la acción concreta que tendrías que haber hecho cuando llega este estrés, por ejemplo? Conectarte con tu cuerpo y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué Correcto. estoy sintiendo? ¿Cómo se siente? And then, Se llama pausa. Esa pausa esa de es la acción. Dificilísimo. dificilísima. Porque además uno cree que entre más haga, o sea, esta sobreproductividad, más va a lograr. Claro. Falso. Uno más logra cuando más pausa. Eso. Porque entonces toma decisiones más alineadas a lo que sí quiere y no a lo que la mente está diciendo. Porque la mente es buenísima para andar mintiendo, el cuerpo no. O sea, cuando llegó el enojo, llegó el enojo. Te puedes contar que ya suéltalo, no te enojes tanto. No importa, si te enojaste, te enojaste. O sea, si sentiste envidia, sentiste envidia. Mejor atendamos eso antes de seguirte contando cuentos, ¿no? Entonces, sí, decías algo, no quiero entender. Es que entender no sirve de nada si no lo vas a poner en una acción. Claro. Eso es ser mente y eso se trata de quitar a la mente del camino para que lidere el corazón que está en el cuerpo, no la mente. Entonces, hay muchas acciones que podemos hacer. Una es pausa, o sea, sí, pausa, hay que sentir, sin caer en el extremo y en la sobreidentificación de las emociones, porque luego ese es el otro extremo de las emociones que cae en un drama de yo siempre estoy triste y entonces ya me apegué a que soy la persona triste depresiva y entonces ya me apegué a la identidad de recibir los beneficios de ser la depresiva o muchas otras, ¿no? En mi caso, por ejemplo, era el enojo. Yo estaba encabronada con la vida. Y yo era el Hulk, o sea, esa era mi identidad. ¿Por qué? Porque así funciona la mente. La mente se apega a lo que se repite. ¿Ok? Entonces, las emociones, eso de vibrar alto y vibrar bajo, tener emociones negativas no te va a bajar la frecuencia. Estar triste no te baja la frecuencia. Enojarte no te baja la frecuencia. El día que te sientes con energía bajita, no te está bajando la frecuencia. Eso no es así. Lo que te baja la frecuencia son 3 cosas. Evadir emociones, reprimir emociones. ¿Cómo evado emociones? Mira, me voy a poner 80 viajes de trabajo con tal de no sentarme a sentir lo que tengo que sentir, con tal de no llegar a mi casa en donde están los problemas para no sentirlos. Voy a llenar mi agenda. Ajá. Toda esa productividad excesiva, respuesta. Reprimir emociones. Te dicen algo, se te quiebra la voz, se te aguan los ojos. No pasó nada. No, sí pasó. Sí algo doló. O sea, una fibra tocó. Hay muchas formas de evadir y de reprimir emociones, las anestesias emocionales, las compras compulsivas, el día de hoy la tecnología, las redes sociales, la comida, las drogas, el trabajo excesivo. Y la tercera es la identificación con las emociones. Si yo siento este enojo, me voy a convertir en un ogro y la gente no me va a querer. Si yo me atrevo a sentir esta tristeza, me voy a deprimir y me voy a caer en un hoyo en el que nunca voy a salir. O sea, estás sacando conclusiones sobre lo que tú crees que eres. Somos mucho más que las emociones. Somos mucha más infinidad como para limitarnos con soy una emoción. O sea, aunque se repita mucho en tu vida, sigue siendo más que toda esa emoción. Entonces, esas acciones sí van a bajar la frecuencia. Pero sentir, no. Para nada. Es como sentir un páncreas. Pues tengo un páncreas, ¿no? Y hace su chamba. Lo mismo están haciendo las emociones. Así de irrelevante, así son, ¿ok? Se toma conciencia de sus mensajes y uno sigue adelante. Ahora, acciones, ¿no? Esa pausa, aprender a sentir, incrementar la capacidad para sentir, esa resiliencia, aprender a estar en la incomodidad, reprogramar la información subconsciente. Hay 5 grandes técnicas para reprogramar la información subconsciente. 5 grandes corrientes de técnicas, porque son como nombres que pueden englobar muchas otras técnicas o prácticas, ¿no? La número 1 es meditación, y ahí entra mindfulness. Hay demasiada evidencia científica de cómo funciona la meditación para darnos esa pausa, observar, entrenar a nuestra atención. ¿Para qué? Para concentrarnos en estar con lo incómodo o concentrarnos en lo que sí queremos o en tomar la decisión de lo que sí nos conviene y que no la atención haya sido secuestrada por algún programa. Número 2, hipnosis. Pésima fama por materia, pero es maravillosa la herramienta. Después vienen todas las técnicas de alta conciencia. Este podcast si tú aprendiste algo, de hecho, el nombre de este podcast es la alta conciencia. Cada vez que tú tienes un aha moment, cada vez que tú tienes un aprendizaje y dices, ya lo vi,
ya me caché por donde, ya vi en donde yo estuve participando en la creación de mi propio sufrimiento. Ese aha moment, cada vez que aprendes algo nuevo, está haciendo el cerebro neuroplástico. Eso te da ancho de banda para que puedas procesar información diferente. ¿Okay? Hay 1000 técnicas, o sea, desde la terapia tradicional hasta algo un poquito más progresivo, hasta las técnicas de coaching, los libros de autoayuda, los podcasts, los cursos, los talleres, todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal y el bienestar y todo este mundo de wellness que es fantástico, qué bueno que está de moda. Tercer gran Entra opción. ahí, exacto. Después vienen todas las técnicas de gestión emocional o gestión de estrés. El tapping, las técnicas de respiración, las técnicas de choque de calor y frío, ¿no? Los hielos, el sauna, la acupuntura, las prácticas de embodiment, todo lo que tenga que ver con cuerpo. Cuerpo somático. Exacto, con la liberación de la información que está guardado dentro del cuerpo. Y la número 5 ya son, pues, digamos que tecnologías un poquito más avanzadas, administrada por neurólogos, que son los neurofeedbacks. O el holography reparting, que ya colocan cierta tecnología a tu cerebro para inducir ciertas frecuencias para poder usar la corteza prefrontal y contestarnos los porqués de los porqués y empezar un proceso terapéutico. Se usa en condiciones un poco más complejas, borderline, TLP, una, no sé, depresión, una ansiedad generalizada, etc. Entonces, lo que yo digo es, ¿ok? Encuentra tu combo ganador. O sea, de esas 5, vamos a quitar la 4, ¿no? Porque no vamos a ir a esa. La última no, porque no la vamos a usar para manifestar. O sea, innecesario. Pero de las primeras 4, bueno, pruébalas. Y hay un montón. Sin fin. Sí. Literal. Cada vez más. Bendito sea el Señor. Porque Oye, Mariana, me encanta retomar algo que dijiste, que creo que tiene mucho que ver con este poder de manifestación, que es, me caché cuando esto yo me lo estaba provocando, ¿sabes? Y la mayoría de las personas, cuando pasamos por estos procesos, o como decíamos al principio, que estamos siendo observadores de nuestra vida, que todo nos pasa, pero que no logramos hacer lo que queremos, o que estamos haciendo para los demás, y luego nos dicen, es que tú te lo estás creando, y dices, no, es que evidentemente... Sí, o sea, Yo, o sea, no soy sadomasoquista, o sea, yo no me lo quiero hacer, yo estoy vibrando alto, yo quiero la abundancia, pero tú dijiste algo súper certero que yo creo que todos en algún momento nos podemos reflejar en esta comunidad, que es, me cayó un aha moment, me cayó un 20 y dije, ya entendí que era lo que yo estaba haciendo mal. ¿Cómo podemos, ya sé que con estas 5 prácticas, pero de una manera muy sencilla, cuando tenemos estos triggers y nos caen estos 20s, seguir adelante en el proceso? Porque yo creo que el mayor error es que nos cae el 20, pero nos cayó y creemos que con eso es suficiente, cuando en realidad hay un trabajo que hacer. ya. Bueno, sí, aquí hay como varias cosas. A eso me refería con que hay que ser honestos, no espirituales. O sea, yo soy la más linda y yo soy una buena persona. No, no es cierto. No, nadie es buena persona. Tu mamá no es buena persona, tu abuela tampoco. Todos somos personas, punto. Claro, nadie es mala persona, somos personas. Y cada una trae información compleja que se activa y por la falta y por la incapacidad de voltearnos a ver, como que la información me posee en lugar de, por esta incapacidad de voltearnos a ver, decir, ok, se está activando algo. Y si no lo gestiono, me va a llevar a un lugar destructivo, ya sea autodestrucción o destruir a un vínculo o a otra persona, ¿no? Entonces, cuando volteamos a ver, que es bien común que en este proceso de indagación, de repente te cae el 20 de, sí, ya vi cómo yo participé en la creación de mi propio sufrimiento y cómo participé en la provocación de esto. Lo que se activa muchas veces ahí es una culpa y se activa como hay algo mal conmigo o soy un error y nos hacemos erróneos, ¿ok? Eso es más de lo mismo, es otro programa, es otra fuga energética. Aquí hay algo importante porque toda esta información inconsciente, pues somos como ciegos, o sea, no lo podemos ver, todos tenemos estos puntos ciegos, por ende hay cierta inocencia. No significa que se condona el daño que hicimos, no significa que no vaya a tener sus consecuencias, no significa que no vaya a tener un impacto en las personas que más queremos o en otras, pero que va a tener un impacto negativo y destructivo, sí, pero es que eso no te hace algo erróneo, te hace humano. Y parte de la humanidad es
ser ciego a estos puntos. Así está hecho el diseño. Y el diseño es para que nos reencontremos con quien sí queremos ser. ¿Cómo vas a elegir quién sí quieres ser si no tocas esa culpa de decir, ouch, no estuvo bien eso que yo hice y puedo hacerlo diferente? Y ese es un motivador mucho más intrínseco, que es la verdadera motivación, porque la motivación de lo de afuera dura poquito. Esa motivación no tiene mucho alcance. La intrínseca es la que te hace sostenerte en lo que de verdad quiero. Y es bien poderoso cuando dices, elijo no ser más esa persona. Y ahí, entonces, desde como que se va floreciendo y fortaleciendo ese ser auténtico. Y ese ser auténtico sí puede sostener vínculos. Que yo creo que ahí viene mucho este concepto de la metacognición, que es como que te sales de ti para observarte, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes consejos que la gente se podría llevar de este episodio, Mariana y Val, es cuando me da ese trigger, ¿no? Tengo la toma de decisión, cuando soy consciente y cuando hice ese trabajo, de decir, si me sigo por el camino de siempre, voy a sentir y voy a construir la vida de siempre. Pero ya no quiero esa vida, quiero manifestar otra vida. Entonces, regresando a la acción, en ese momento tengo que tomar la decisión de hacerlo diferente. Y nos cuesta mucho trabajo hacerlo diferente. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es que cuando nos cae este 20, es decir, tengo que encontrar la forma de hacerlo distinto. Y donde mi cuerpo se siente mejor en ese hacer distinto. Y es ahí donde entra un poco este trabajo y esta dualidad, porque tantas veces, pues el camino más recorrido es donde hay más uniones neuronales, donde más es la carretera por la que estamos acostumbrados a ir, ¿no? Estamos acostumbrados a ir por el periférico y aunque esté atiborrado, nos gusta irnos por el periférico. Tenemos que aprender a irnos por la lateral, a buscar callecitas y aunque se siente incómodo, también se siente paz. Y yo creo que a veces nos cuesta trabajo entender que la paz es el lugar donde mayor conectamos con nosotros, ¿no? Y que no es esta felicidad absoluta, ni es esta tristeza, sino es ¿dónde me siento bien? ¿No? Y creo que nos has dado muchísima información y estamos súper contentas de haberte tenido en este episodio. Y no podemos dejar de ir, Mariana, sin que nos cuentes... Qué nervios. Un aha moment. ¿De hoy? ¿De la vida? De la vida, lo que quieras. un 20 que te cayó. Mira, uno así como life changing, así uno que me cambió, bueno, es que este está un poco largo, pero creo que es el día que yo no me siento a sentirme, se me va a activar toda la información inconsciente que tanto trabajo para atender, ¿no? Entonces es muy prioritario sentarme a sentir, preguntarme qué quiero y qué necesito en este momento, qué quiero y qué necesito, qué quiero y qué necesito, qué me dice el cuerpo que quiere y qué necesita. Y desde ahí entonces tomar esas decisiones. Qué bonito. Ese. Regalazo. Muchas gracias. A ustedes, Qué gusto niñas. tenerte aquí, María. Igualmente, gracias por el espacio. Si alguien te quiere seguir, si quiere tomar tus cursos, cuéntanos dónde te encuentran. Me encuentran como Quantum Quip en todas las redes sociales, o Mariana Fresnedo también en Instagram. La página es igual, Quantum Quip, y ahí está un montón de información para ustedes. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Aha Moment Podcast, un capítulo increíble. Si tienes creencias que te están limitando, vuélvelo a escuchar, compártelo, ayúdanos a llegar a más personas. Definitivamente hay información que la tenemos que escuchar varias veces para que entre a ese subconsciente y este es uno de esos capítulos, así que córrele ya, dale suscribir en cualquiera de las plataformas para que no te pierdas nunca ese episodio que puede ser justamente el que estabas escuchando. Y además te invito a que revises 2 episodios maravillosos que tienen mucho que ver con el episodio de hoy. Número 1, Hipnosis de Sanación con Camila Healing, es el número 31. Córrele ya, hoy hablamos de que es una gran terapia para tratar de manifestar y revisar cuáles son esas creencias limitantes. Y otro muy importante, número 5 con Pepe Saga, que hablamos justamente de HeartMath, cómo identificar y cómo entender más qué son estas frecuencias de alta, de baja vibración en nuestro poder emocional. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Aha.